Bienvenidos a Video Reseñas Sonambulario. Desde Piura, Perú, semana a semana comentaremos distintos títulos de literatura peruana. Soy Tadeo Palacios y hoy surcaremos el ensueño de las redes junto a Montacerdos, del autor piurano Cromwell Jara Jiménez. Empecemos. Sonambulario, un libro para cada sueño. La Casa de la Literatura Peruana ha hecho entrega del Premio Casalit 2019 a Cromwell Jara Jiménez, un valeroso reconocimiento a una trayectoria dedicada íntegramente al cultivo de una literatura osada, audaz y original. Con esto, Cromwell se suma a una larga y venerable lista de narradores, entre los cuales podemos mencionar a Osvaldo Reynoso, poetas como Leoncio Bueno, Carlos Germán Belli, cuentistas como Luis Urteaga. Se suma pues a ellos y se pone en la mirada no solo de sus connacionales, sino también del público que de alguna u otra manera tuvo contacto con una literatura incandescente como la que desarrolla nuestro querido autor. Conozcamos más acerca de Cromwell Jara a continuación. Cromwell Jara Jiménez nació en Morropón, Piura, un 26 de julio de 1950. A los 6 años de edad, emigró junto a su familia al asentamiento humano Mariscal Castilla, del distrito limeño del Rímac. Precisamente es este barrio el que serviría de base para el mítico Montacerdos, el protagonista silencioso de la celebrada novela homónima de 1980. Aquella experiencia sería determinante para el desarrollo de su impronta literaria, debido al abrupto acontecimiento que significó haber dejado atrás la casa familiar, a su abuela, tíos y primos para hacer frente a lo desconocido. Así pues, sobre este hecho volvería en su obra Cabeza de Nube y las trampas del destierro del año 2006. Ya en 1971 ingresó en la Universidad Mayor de San Marcos para estudiar literatura. En 1982 egresaría como bachiller y en 2001 obtendría la licenciatura con la tesis Propuesta metodológica para la escritura de cuentos para niños, manual y método. Más tarde, dicha tesis daría origen a su libro El arte de cazar dragones, manual y método de 2003. En 1979, con el cuento Hueso Duro, ganó el primer lugar del concurso José María Arguedas, promovido por el Instituto Peruano-Japonés. Ese mismo año obtendría también el primer premio del Concurso Nacional de Cuentos para TV en RAD Perú con el Rey Momo Lorenzo Sevenga. Así pues, entre las distinciones que ha obtenido se encuentran el Premio Copé de Cuentos de 1985. En 1983 representó al Perú en el Encuentro de Jóvenes Artistas Latinoamericanos organizado por Casa de las Américas en La Habana, Cuba. Años más tarde, luego de haber cosechado diversas menciones honrosas en certámenes como el Cuento de las Mil Palabras, en 2008 obtiene el primer puesto en la tercera Bienal del Cuento para Niños 2008 organizada por el IGNA y Editorial Santillana, con el relato Ruperto el Torito Saxofonista. Su labor profesional ha estado siempre íntimamente ligada al fomento de la lectura y la escritura. Así, luego de haber trabajado para el departamento editorial del entonces Instituto Nacional de Cultura, desde 1988 recorre el país entre charlas y talleres itinerantes, y desde 1996 a la fecha labora en el Centro Cultural de la Universidad Federico Villarreal, donde dirige los talleres de narrativa y poesía. Debido a su encomiable trayectoria y a su sobresaliente capacidad para representar la experiencia del migrante en nuestro país a través de un lenguaje que interpela y trastoca al lector, la Casa de la Literatura Peruana, el próximo 25 de abril de 2019, hará entrega de su máxima distinción institucional a Cromwell Jara Jiménez. Entre sus obras más relevantes podemos mencionar el libro de cuentos Hueso Duro, 1980, Montacerdos, de 1981, Las huellas del puma, de 1986, Patíbulo para un caballo, de 1989, Agnus Dei, de 1996, la reunión de su obra poética en Manifiestos del Ocio, de 2007, y la novela Faite, de 2016.
Si bien Montacerdos fue publicado en 1989, Cromwell indica que su redacción empezó a finales de la década del 70. En este aspecto, además, se señala que está impregnada de un carácter netamente autobiográfico. Recordemos, pues, que si bien Cromwell fue o es natural de Morropón, Piura, desde muy joven tuvo que emigrar junto a su familia, su padre, su madre y sus hermanos, dejando atrás su pueblo querido para poder enmarcarse dentro de una ciudad que le era totalmente desconocida. En este caso, su padre, quien además había ejercido la carrera militar, junto con otros de sus compañeros, funda en la Pampa de Amancaes el barrio de Ramón Castilla, hoy ubicado en el distrito de Rímac. Si nosotros somos un poco más acuciosos y acudimos a otras entrevistas del autor, el autor nos refiere que, en efecto, los personajes que dan vida a este relato y que se circunscriben a una serie de tragedias y de bofetadas que el lector va a recibir en cada una de los estamentos que nos van a acercar a una realidad tristísima, pero no por ello menos violenta y enternecedora. Yococó, Mamá Griselda, La Maruja, en este caso la voz cantante de esta novela, la narradora a través de la cual Cromwell se invisibiliza y utiliza todo el artificio de la oralidad para hacernos vivir en carne propia esta peregrinación sin fin que va a arrastrar a su familia de pueblo en pueblo, tratando de buscar un consuelo que nadie puede darles y que nadie quiere darles por sobre todo. Estos personajes compartieron cierta cercanía con Cromwell cuando él era niño. Vemos cómo en este caso la realidad es el primer motor o el fuego que combustiona en la literatura de Cromwell Jara. La experiencia migrante es una experiencia de por sí traumática. Dejar la vida que uno ha construido atrás para enfrentar un destino incierto en una comunidad que por lo demás les es hostil, es lo que va a marcar este relato, ¿no? Como la voz diletante que va a permear todo el marco referencial de nuestro texto. El traslado, el hogar que uno lleva a cuestas, el abandono, el corte, el tratar de recomenzar de forma abrupta una nueva vida. Todo ello vamos a verlo en esta familia sumamente pobre que lleva los trozos de su vivienda cargada en la espalda de su madre, doña Griselda, que además de todo ello tiene que cargar con dos niños, una niña pequeña que es Maruja, a través de la cual vamos a saber cuál es el destino que les va a deparar a los miembros de esta familia, y sobre todo a Yococo, que es un pequeño que a razón de ser picado por una araña que por lo demás su madre cree que es su padre, ¿no? Que alguna vez los abandonó y que como era brujo, se transfiguró en esta criatura para tratar de hacerles daño, aún después de haberlos dejado en el más absoluto olvido. Llegan a este pueblo, al cual el autor va a bautizar Montacerdos, pero que en suma representa el asentamiento humano, el barrio de Mariscal Ramón Castilla en sus primeros comienzos, en la época de las grandes migraciones del campo a la ciudad. Vamos a poder ver sin cortapisas una realidad que se hace carne y muy dolorosa a través de las descripciones crueles que se dan, unas descripciones terriblemente poéticas, pero no por ello menos angustiantes. La herida que Yococo tiene en la cabeza va a ir avanzando en un estado de putrefacción, alimentado por los cuidados que su madre trata de procurarle con orina guardada y algunas otras brebajes y esencias que dentro de su propio desconocimiento cree que van a poder combatir el embrujo del padre. Se instalan en este pueblito
arman como pueden una choza con los carrizos y las ramas que encuentran, los perros los atacan, los vecinos se quejan de su hedor, se quejan de sus hábitos, como la noción de subsistir a través de roedores. En este punto debemos ser conscientes de la dinámica interna de esta comuna, puesto que de alguna otra manera algunos de sus miembros se placen en la miseria del otro y descubren que, aunque ellos son desgraciados, los hay quienes sufren aún en un peor modo. Un consuelo que se manifiesta en el confort malsano de ver en el prójimo que existen aún estados mucho más terribles a los cuales uno puede llegar, pero en los que felizmente no está. La llaga que Yokoko padece no es otra cosa más que el símbolo de esta descomposición en vida, que lo extirpa de un modo patente de tener una dignidad propia y de aún de ser considerado una persona. Los niños le llaman el inmortal, parece un alma en pena, que sube y baja de los árboles, que trina con su trompetín, que le fue obsequiado por uno de los marchantes en una fiesta patronal de la zona, que zumba y brinca y se apea a los cerdos. De ahí viene el nombre de este pueblo, que es un testimonio fiel de que a pesar de todas estas incidencias que nublan la imagen de Yokoko, al final termina por imponerse la denominación de la actividad que él trae y que comparte con los chicos, ¿no? Su fiel compañero Celedunio, un cerdito igualmente propenso a la muerte, que se encuentra en los huesos, parasitado, alguien pues que como él goza de este desamparo. La familia de Yokoko va a ser víctima del incendio de sus pocas pertenencias y después de ello vamos a ver cómo la sobrevivencia los empuja primero a recurrir de alguna otra manera a un estado que, a pesar de que vive de espaldas a esta gente, da algunas obras como cuencos de leche que no palían el estado de necesidad, pero que para Yokoko y Maruja van a ser casi como manjares del cielo, a pesar de que ellos extrañen todavía comer eso que los niños les dicen ratas. El Estado, de manera directa, interviene a través de la fuerza policíaca, ¿no? De la Guardia Civil, que va a tener dos actuaciones fundamentales en el relato. La primera, que se da casi al inicio de la historia, mostrando repulsión frente a los pobladores de Pampa de Amancaes, que demandan que se desaloje a la familia de Yokoko recién llegada. Se les trata poco menos que como animales y se les dice que no tienen ni siquiera la entereza moral de decir que estos deben ser desalojados si no hay una orden de por medio, porque a fin de cuentas ellos también empezaron como invasores. Hay un desprecio brutal hacia la comunidad que después, casi al final de la novela, va a terminar con un desenlace trágico, con la muerte de Yokoko, pisoteado como bicharajo por los cascos de caballos encabritados. La violencia sexual también tiene un rol importante en Montacerdos. Mamá Griselda termina prostituyéndose para procurar cierto alimento a sus hijos. Finalmente, después de la tragedia que redujo a ceniza su casa, son acogidos por la presidenta del Club de Madres y ya en su estancia a doña Griselda se le sigue sometiendo a vejámenes producto de esta relación carnal que el esposo de doña Juana sostiene a expensas de esta, pero que toda la comunidad habla sobre ello y comienza a enturbiar la relación caritativa que doña Juana entabla con esta familia trashumante. Finalmente,
Vemos cómo esta violencia sexual es comparada con la bestialización de las arañas. Maruja ve cómo a su madre la someten y ella, confundida en su puerilidad, cree que su madre gime de dolor. Su madre termina embarazada y finalmente vemos cómo vomita y aborta, y con esto la pobre Griselda termina sus días. Yokoko no tiene un final menos trágico. Como ya habíamos adelantado, un tropel de la gendarmería lo hace añicos, y la escena triste donde Griselda lo sostiene en su regazo al despojo que era su hijo es una escena de antología. Marujita, relegada en el palomar de Doña Juana, termina sus últimos días agobiada por algo que se sospecha es tuberculosis. De ese modo es como Hara nos muestra un fresco incómodo e inquietante de algo que puede suceder bajo nuestras narices y no queremos ver. Si tuviéramos que calificar a Montecerdos, podríamos darle 5 de 5 puntos. Es un clásico instantáneo, nos lleva a confrontar heridas que aún siguen supurando dentro de nuestra fragilidad nacional. El problema de la migración, el racismo, la exclusión, la violencia sexual, la violencia de un Estado que da la espalda a su propia comunidad, que mira a los demás como alimañas, este simbolismo que se traduce en Yokoko, ¿no? Que a pesar de todas las desgracias que le han sucedido, continúa besánico tratando de imponerse frente a una adversidad que, por desgracia, termina sepultándonos. Es una llamada de atención neta, plenamente vigente hasta nuestros días. De este modo, Montecerdos fue nuestro libro semanal. No olvides suscribirte a todas nuestras redes sociales y de ver nuestro contenido, puesto que confiamos en que sea de interés para ti. Y recuerda, en tiempos donde lo sólido se desvanece en el aire, nos toca sobrevivir, difundiendo lo único que puede salvarnos del olvido: la palabra. ¡Nos vemos! Sonambulario, un libro para cada sueño.